¿Cuál, cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, papacho? Para ahorita link indicarle. Mario Fedufino. Es que Listo, tienes que Mario. hacerle clic ahí donde dice cuestionario de salud 7 de febrero ahí arribita, no abajo. Ya, voy a intentar a ver enseguida, después de la clase. Perfecto, Mario. Entonces, pero yo le informo. Profe, de mí más, Juan Carlos Casimiro, por favor, necesito el link. Papito, ¿de qué link hablas? O sea, de la plataforma. Quiero entrar La plataforma de la anterior materia. de este módulo. Ya, papacho, vamos a hablar contigo, Juan Carlitos, en privadito, ¿ya? Porque no necesitamos ningún link entrar, solo es entrar a la plataforma. Ya, entonces, las partes del el motor son piezas mecánicas que básicamente si lo vamos a estudiar en grupo y en global, es un poco difícil, es un poco complicadito, ¿sí? Pero al motor lo estudiamos y lo dividimos por partes, por mecanismos y por sistemas, ¿sí? Se los divide por mecanismos y sistemas, ¿ya? Entonces, en un motor, inicialmente, todo motor, señores, todo motor se divide en tres partes. Todo motor se divide en tres partes. La parte superior, la culata, donde se encuentran las válvulas, la cámara de compresión, las bujías, ya. En la parte superior se encuentra la culata. En la parte media, el bloque de cilindros, que es la pieza más grande que tiene el motor, es el bloque de cilindros. Y en la parte inferior, el cárter, ¿no? Sea un motor de 2 tiempos o sea un motor de 4 tiempos, a los motores los dividimos en esas tres partes. Culata, bloque y cárter. Lo dividimos en esas tres partes. Culata, bloque y cárter. ¿Ya? Entonces, señores, empezamos a desglosar parte por parte. Por ejemplo, la culata. Las culatas, ya casi en su totalidad de los motores, en su mayoría, en la mayoría de los motores, son motores que se encuentran refrigerados por agua, ¿sí? Estos motores están provistos de una culata independiente. Bueno, es un poquito entramos en conflicto porque los motores que son refrigerados por agua, perdón, los motores que son refrigerados por agua tienen un bloque de cilindros. Vuelvo a repetir, los motores que son refrigerados por agua generalmente tienen un bloque de cilindros y con ello les acompaña una sola culata. Hay motores que van a poder llevar 2 culatas o una sola culata. Mucho va a depender de cómo es la forma del motor. Por ejemplo, hay motores en línea, entonces un solo motor en línea y tenemos a la culata, una sola culata, ¿no? Porque es un solo bloque y una sola culata. Tenemos los motores en B, por ejemplo, ¿no? Un motor en B va a llevar 2 culatas. Un motor boxer o un motor boxer de cilindros opuestos también va a llevar 2 culatas, ¿no? Son 2 culatitas que lleva. Entonces, va a depender mucho de la disposición, va a depender mucho de cómo está diseñado el bloque de cilindros para saber cuántas culatas tiene el motor. Generalmente se utilizan 2 materiales para usar las culatas. Puede ser de aluminio, ya, como la que vemos, la culata del lado derecho, es una culata de aluminio, y la culata de hierro fundido, como es la culata del lado izquierdo. El aspecto, la forma, el color, inclusive hasta el color cambia. Cuando son culatas de hierro fundido, tienen esa coloración opaca, oscura, como la que estamos viendo, ¿no? No es hierro fundido puro en sí. Tiene un sinfín de aleaciones. Y el de aluminio, ¿no? La culata de aluminio que se disipa, o sea, tiene la característica, tiene la propiedad de poderse deshacer rápido del calor, de la temperatura, ¿no? En fin. Es más liviano, es más liviano. Ahora muchos me preguntan y me dicen, profe,
¿Por qué de aluminio? ¿Por qué las culatas son de aluminio? Porque son livianas, ya, la respuesta más rápida, porque son livianas. Y si el motor es más liviano, pucha, che, más veloz es. Sí, pero no es una respuesta mucho que se acepte, ¿no? No es una respuesta muy concreta, que convenza mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón para haber usado culatas de aluminio en la actualidad? Es la temperatura. La temperatura con la que ahora trabajan los motores oscila aproximadamente entre los 98, 87 grados centígrados, entre 87 y 98 grados. Ese es el rango en el cual el motor está funcionando. Según estudios, ya, determinan que la mejor eficiencia del motor se encuentra en ese rango de temperatura, entre 87 y 98 grados centígrados. Mientras el motor trabaje en esos rangos de temperatura, y se aprovecha mejor la energía térmica, ¿sí? Entonces se aprovecha mejor la combustión del motor. Pero hay un detalle, son temperaturas elevadas, ¿no? Entonces tiene que haber un material que se deshaga rápido de esa calor. Y ahí responde el aluminio. Y dice, el aluminio es el mejor material y es el que rápido se disipa de la temperatura. Esa es la razón principal para la cual y por el cual ahora se utilizan bastante las culatas y bloques de cilindro de aluminio, porque son motores actuales, son nuestros motores actuales, motores que trabajan en rangos de temperatura altos. Si mal no me acuerdo, bueno, yo me acuerdo muy bien, si mal no me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes? Los motores antiguos, ¿qué decían nuestros abuelitos? Frío tiene que estar el motor. Si está más frío, mejor, decían, ¿no? Sacaban el termostato, agarraban directo a la bomba. El motor trabajaba básicamente frío. Y daba lo mismo, ¿no? Porque el carburador, como era carburador, era una regulación mecánica y fija. Esté frío o esté caliente, el carburador te proporciona la misma cantidad de mezcla. Entonces, mejor que trabaje frío, ¿no? Pero ya ingresa el sistema de inyección electrónica y ahí ya las cosas cambian, ¿no? Si el motor está frío, el inyector inyecta más gasolina. Entonces, necesita llegar rápido a la temperatura de funcionamiento normal. ¿Para qué? Para disminuir el caudal de gasolina, para disminuir el caudal de gasolina y así no dañar el mismo motor. Dañar, claro, porque si el caudal de gasolina es mucho, la misma gasolina que el inyector está metiendo, esa gasolina lo va a lavar la película de aceite y el motor va a trabajar casi sin aceite. Es por eso que se les recomienda de hoy en adelante que cuando ustedes enciendan sus vehículos o motocicletas, esperen unos 10 segundos. 10 segundos que le va a tomar al aceite a llegar a todas las piezas del motor. Les toma 10 segundos, chicos. 10 segundos. En 10 segundos, todo el aceite llega a todas las partes del motor. Después de esos 10 segundos, pueden acelerar todo lo que quieran y avanzar hasta donde les dé la gana, ¿no? Pero muchos que hacen, se suben a sus motos, encienden, listo, ya está. En la quinta cuadra ya está. Ese motor casi está trabajando sin aceite y frío, entonces el desgaste es prematuro. Entonces, la temperatura, un problema, pero a la vez una solución, porque en ese rango es donde el motor mejor trabaja, ¿no? Y ahora se escucha bastante, ¿no? Se ha calentado, el motor ha sobrecalentado. Alguna vez cuando viajan, yo miro, ¿no? En la subida hasta Confital, hartos autos parados. Sí, son porque en los motores actuales, el sistema de refrigeración falla un poco y ya está al margen para pasar de caliente a que se haya sobrecalentado. Entonces, el margen es finito. La línea que divide un sobrecalentamiento de un funcionamiento normal, la línea es débil. O sea, los motores actuales están trabajando al margen de esa línea. Es por eso que se les quiere ayudar con aditivos, refrigerantes,
anticongelantes, entonces para que el margen, para que no cruzar esa línea, ¿no? Otra pieza, bueno, en el caso de las culatas, ¿sí? La culata, en la culata, ¿sí? Existe o están alojadas, ¿ya? En la culata se encuentran alojadas casi todas las piezas del mecanismo de distribución. ¿A qué se refiere? Están las válvulas, guía de las válvulas, asiento de válvulas. Entonces, casi todo ese mecanismo se encuentra alojado en la culata. ¿Qué inspección se realiza en la culata? Bueno, en la culata, por ejemplo, están viendo aquí esta línea blanca que ven aquí, es una regla. Lo denominamos nosotros regla maestra. Y esta herramienta que ustedes ven aquí se llama gauge, ¿no? No gauge. Entonces, calibrador de láminas. ¿Qué es lo que hacemos? La regla lo levantamos como si fuera Profe, guillotina. creo que también se lo conocen como galgas, ¿no? Las láminas, el gauge, sí, galgas. O sea, es en inglés básicamente esos nombres que esos nombres que van tomando son del origen americano, ¿no? Por ejemplo, gauge es una palabra americana, pero si lo traducimos a nuestro castellano, serían calibradores de lámina, ¿sí? ¿Y cómo se trabaja? La regla maestra se levanta cual si fuera una guillotina, lo levantamos, lo apoyamos y intentamos sacar el calibrador de láminas. Si el calibrador se lo lleva a la regla maestra, es que está bien. Pero si el calibrador sale por debajo de la regla, sin que esta regla se mueva, significa que ahí hay una deformación que hay que arreglar, que se debe arreglar, ¿no? ¿Cuánto es la deformación que se tolera? En la culata y en el bloque de cilindros, 1/1000 de pulgada. Más de eso ya es peligroso, ya es mucho. Esta superficie donde él está midiendo, donde este caballerito está midiendo, ¿sí? Esa superficie se llama superficie labrada se llama, ¿ya? Y debajo de la empaquetadura, al medio del bloque y la culata, al medio de esas dos piezas, se encuentra lo que llamamos empaquetadura de culata. Tomen en cuenta que el bloque de cilindros suele ser de hierro fundido y la culata de aluminio. Entonces, uno de ellos es material duro y el otro es un material blando. Al medio tiene que haber alguien quien se amolde a ambos. En este caso resulta ser una empaquetadura de asbesto, como la que vemos a la derecha. Es como el matrimonio, ¿no? Si pones a un renegón con otra renegona, se van a matar, así, ¿no? Los dos con el mismo carácter, se van a fundir. Lo mismo en los motores. Si un material duro con otro material duro los friccionas, se calientan, se funden, se dañan, se dañan. Pero aquí pasa algo interesante. La culata es de aluminio, material moldeable, y el bloque de cilindros es de hierro fundido, material duro. Y podemos colocar una empaquetadura de asbesto que se va a moldear a ambos, tanto al bloque como a la culata. Y además no solo se va a moldear, va a realizar un cierre hermético. Entonces, eso es lo que hace la empaquetadura de culata. Logra que exista un cierre hermético entre el bloque de cilindros y la culata, ¿ya? Pero ¿qué pasa si hay bloques de cilindros de aluminio y culatas de aluminio? Se coloca una empaquetadura de culata de láminas. Se coloca una empaquetadura de culata de láminas de acero. Entonces estamos hablando que en este caso el material rígido y duro es la empaquetadura y los materiales moldeables es la culata y el bloque de cilindros. ¿Ya? Válvulas.
Las válvulas, señores, forman parte. Las válvulas forman parte del mecanismo de distribución. Dentro del motor existen válvulas, ¿sí? Las válvulas son unas compuertas, señores, compuertas que se encargan de abrir y cerrar las lumbreras, o sea, lumbreras son ventanas. ¿Sí? Se encargan de abrir y cerrar las lumbreras de admisión y las lumbreras de escape. Aquí estas lumbreras de escape están cerradas y estas dos de admisión están abiertas. ¿Ya? Eso es una válvula. Una válvula está compuesto por las siguientes partes. Tiene el pie de la válvula, que es esta parte del pie. Tiene el vástago, todo el cuerpo. Todo el cuerpo de la válvula resultaría ser el vástago de la válvula. ¿Ya? Después está la cabeza o el diámetro de la válvula, su diámetro. ¿Ya? Y encima va a ir un platillo de válvula. Y algunas válvulas, señores, e incluso algunas válvulas, por adentro tienen sodio. Mira, aquí está sodio. Esta pieza, este líquido amarillo que ven allá adentro es sodio. ¿Y para qué el sodio? Para refrigerar mejor a la válvula. El sodio tiene una característica. El sodio tiene algo característico de él, que rápido atrae el calor y también rápido se disipa del calor. O sea, rápido lo atrae el calor y rápido se deshace de esa calor. ¿Ya? Por ejemplo, cuando esta válvula baja, este sodio sube por inercia, ¿no? O sea, la válvula baja y el sodio se queda estático y aparece arriba. Pero no en vano, pues, no en vano. Cuando la válvula se cierra, el sodio va abajo, como está ahorita. Y ese momento se está generando compresión, se está generando explosión. Y esa calor, el sodio se lo absorbe. Ese calor, el sodio se lo absorbe. ¿Ya? Y ahora dice, ¿por dónde me voy a deshacer del calor? Se abre la válvula y el sodio va arriba. Y la cola de la válvula, ¿sí?, se agarra, o sea, el sodio va a la parte superior y por la cola de la válvula la temperatura se va disipando, se va deshaciendo. Entonces, además la ayuda de que hay el aceite, aquí alrededor hay aceite, en fin, ¿no? Entonces, de esa manera el sodio transporta el aceite de un punto a otro, ¿no? El sodio es el encargado de transportar ese calor. ¿Dónde estamos? Y justamente una de las piezas que forma parte de la cula de las válvulas son los asientos de válvula. Ustedes ven aquí adentro una especie de cilindro y en la parte externa como un cilindro doradito. Entonces, esos son los asientos de válvula. Son de acero fundido, son duros, ya, duros son estos que están a la gráfica de la derecha, esos son los asientos de válvula, ¿sí? Y esos asientos están metidos a presión en la culata. Aquí está una culata de refrigerado por aire de una moto. Aquí está, ¿no? Espera un ratito. Se me pierde el mouse. Aquí está. Entonces, aquí está el asiento de la válvula que ingresa a presión en la culata, a presión. ¿Ya? Y ahí con gasket.
También en la culata están los resortes de válvula, ¿no? El resorte de válvula, ¿qué misión tiene? El resorte de válvula, ¿qué finalidad tiene? El de hacer cerrar a la válvula contra su asiento. Hace cerrar a la válvula contra su asiento. Ese es el objetivo del resorte de la válvula. Ese y no más. ¿Quién evita que el resorte se salga? El platillo y el seguro de la válvula, como se puede ver ahí. El seguro de la válvula y la válvula, ¿no? Entonces, hay que comprimir esto y colocar con su seguro. Estos son sus seguros. ¿Ya? Estos son sus seguros. Y este es el vástago del... ¿ya? El vástago, ¿no? Este, el vástago, el cuerpo de la válvula. Hay que comprimir y los seguros vendrán ahí. ¿Ya? Los resortes, hay diferentes tipos de resortes. Claro que hay. Hay resortes que tienen su posición de armado. Y eso va a estar dependiendo de las vueltas que llegue a dar. Por ejemplo, arriba, entre vuelta y vuelta, el espacio es más alto. Abajo, entre vuelta y vuelta, el espacio es menor. Entonces, de manera indirecta, ¿sí? Son resortes autorregulables, ¿no? Son resortes con sistema de autorregulación. Otro mecanismo importante es el árbol de levas. El árbol de levas, señores, actualmente en los vehículos más modernos se utiliza, se encuentra en la culata, o sea, se encuentra en la parte superior del motor. Como mínimo debería tener un árbol de levas, pero se tiene 2, 3 árboles de leva, ¿no? Hasta 4 árboles de leva, ¿sí? En el árbol de levas está el diseño de cómo se va a comportar el motor en bajas, altas y medias revoluciones. En este árbol de levas está todo eso. E inclusive, en el del árbol de levas se saca información electrónica para saber a cuántas revoluciones por minuto está el motor. Para saber, ¿sí? Por ejemplo, para saber a qué revoluciones por minuto está el motor. Después, el árbol de levas nos va a dar los datos del orden de encendido, del pareamiento. Con el árbol de levas sacamos todo del vehículo, ¿no? Podemos ver de cuántos cilindros es, este tiene 4 cilindros, en fin. Ya, el árbol de levas es el cerebro del motor, es el cerebro del motor. En electrónica, de aquí sacan para saber las RPMs del motor, de aquí sacan, sin ir lejos, ¿no? Muchas veces sacan valores del eje cigüeñal, también sacan valores, ¿no? Entonces, a través de los sensores, ¿no? Después, ¿qué más sacamos del árbol de levas? Muchos hacen girar el distribuidor porque en la parte de atrás, en la parte por aquí atrás, se encuentra acoplado el distribuidor del motor. Entonces, también hace girar un distribuidor. En fin, algunos llevan botadores, como este árbol de levas lleva botadores. Perfecto. ¿Ya? El árbol de levas es el cerebro del motor. Bien, hoy día hemos logrado culminar con el tema. Preguntas.